Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y esta escritura es muy linda porque nos dice varias cosas. La primera es que la cruz es una locura para mucha gente y no lo entienden, no lo comprenden. La gente se ríe, tal vez se burla del tema de la cruz, del tema de Dios, no les llama mucho la atención, no les atrae, les parece una locura. Hay gente que, especialmente las personas educadas, algunas personas educadas dicen, bueno, ¿yo por qué no necesito a ningún Dios, no necesito salvación de nada, yo no he hecho nada malo, no me quiero hacer culpable ni sentir culpable, no me tienen por qué hacer sentir culpable, yo no necesito ningún salvador de nada, yo estoy muy bien, tengo mi profesión, gano bien, no necesito nada. Y para ellos es una locura ver la gente orando o yendo a la iglesia o adorando a Dios, dicen, eso es una locura, eso es una bobada, eso es una tontería, no hay necesidad de esas cosas. Nosotros, la ciencia nos puede ayudar en todas las cosas que necesitemos, estamos haciendo avances grandísimos sin necesidad de religión. Tantos argumentos que hay. Para el mundo, para el mundo el tema de la cruz es locura, es algo que no tiene sentido. La gente no le ve a eso sentido y niegan todo el tema cristiano y todo lo que es religiones, dicen que es una manipulación, pero para nosotros, los que hemos creído, los que hemos entendido la salvación, la cruz es el poder de Dios. Y es que la cruz y la resurrección están muy, muy ligados, están muy relacionados naturalmente, porque Él muere, pero no queda en la tumba, sino que el Señor Jesucristo resucita. Y tenemos esta imagen de las mujeres que fueron las primeras que llegaron a la tumba y se dieron cuenta que Él no estaba ahí. Y teniendo en cuenta de que muchas personas no comprenden el tema de la resurrección y no lo aceptan o no creen en el tema de la religión, el Señor Jesucristo fue el primero en entender eso, que iba a haber mucha gente que no lo iba a comprender. Y el Señor Jesucristo a veces es muy interesante porque no trata de convencer a todo el mundo y se da cuenta que no todo el mundo va a entender. Y a veces, digamos que nosotros como pastores estamos siempre tratando de que la gente comprenda, de que la gente entienda, y uno hace los sermones para que la gente entienda las cosas y los argumentos perfectos para que la gente entienda. Y a veces uno se sorprende cómo fue el Señor Jesucristo en su predicación, en su enseñanza. Esta parábola, por ejemplo, dice, la parábola del sembrador es algo impresionante porque dice así, dice que aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar y se juntó mucha gente. Había mucha gente, qué buena oportunidad para haberles dicho cantidad de cosas y haberles explicado cantidad de cosas y haber hecho una enorme revelación. Pero el Señor Jesucristo es lo más interesante, que a esa multitud le dice una cantidad de cosas que ellos no entienden y Cristo a propósito lo hizo así, para que no entendieran. Y uno dice, pero a ver, un momentico, nosotros nos esforzamos mucho para que la gente comprenda. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando explica cosas, no está muy interesado tampoco. Y vamos a ver por qué. Tiene que ver con esa primera escritura. Dice que para la gente es locura el mensaje de la cruz, pero para los que se salvan es poder. Aquí en esta parte dice que había mucha gente y entrando él en una barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas. O sea, por parábolas, no claramente. Les dijo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Y luego dijo,
El que tenga oídos para oír, oiga, nos vemos. Y todo el mundo, ¿pero qué dijo? No entendemos qué es lo que dijo, qué quiere decir. No les explicó nada. Y entonces uno queda igual como ese versículo que acabamos de leer en Primera de Corintios 1:18. Dice, para la gente la cruz es una locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Y el Señor Jesucristo es el primero que anuncia eso, de que hay mucha gente que no entiende nada, y Él sabe que no van a comprender, y Él dice, no voy a gastar tiempo con gente que está en un mundo en el que se dejan atrapar por cosas. Estas personas con las que yo estoy hablando, esta multitud, muchos de ellos tienen cosas que los atraen, pasiones, necesidades de sus pensamientos, de su carne, de su vida, que no los dejan comprender quién soy. No vale la pena que yo me ponga ahorita a explicarles cosas porque no van a entender. Imagínense el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo en cambio de aclarar cosas y decirles, hermano, multitud crean en mí. No, Él dice, les voy a dar una parábola. Había un señor que salió, botó una semilla y todo eso se perdió, pero solo un pedacito dio fruto. Nos vemos. Y uno queda como, ¿qué es eso? Y los discípulos igual quedaron de la misma manera. Y uno, si va allá a Mateo 13, se da cuenta que los discípulos quedaron exactamente igual que la multitud. No entendieron, no sabían, no entendían qué fue lo que quiso decir el Señor Jesús. Y en el versículo 10 dice eso, ¿no? No sé si lo tengo aquí enseguida. Versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué tú teniendo toda esta gente ahí al frente y teniendo la oportunidad de explicar las cosas bien, por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo, porque a vosotros, ¿a quiénes? A los discípulos, a los apóstoles, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Y por qué no les es dado comprenderlo? Porque estaban en su mundo, en sus cosas, en sus propias necesidades, atrapados en su manera de pensar, en sus deseos y metas de la vida, y no podían ver más allá de su propia humanidad. Pero a estas personas que habían comprendido, a estas personas que estaban entendiendo, Él les dijo, a ustedes les es dado conocer, saber los misterios del reino, a ustedes. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, no entienden. Viendo no ven. ¿Qué quiere decir? Veían a Jesús, pero no veían quién era Jesús, no entendían, no comprendían, estaban allí por muchas razones. Las escrituras nos dicen que algunos seguían a Jesús solo por sus milagros, o porque les dio pan, porque les dio de comer, o porque hacía, sí, los milagros y lo seguían por eso, pero no lo seguían por quién era Él, ni qué ofrecía Él. Estaban buscando su propio provecho y no veían la importancia de quién era Él. Y menos en el tema de la cruz. La gente no lo ve, la gente no lo entiende, ni le interesa muchas veces. Están en sus cosas, en su mundo, se ríen de las cosas, se ríen de las personas que oran, se ríen de las personas que van a iglesias y dicen, esa gente es unos locos, son unos locos. Para ellos la cruz es locura, pero para nosotros los que hemos creído es ¿qué? Poder de Dios, es poder de Dios. Así que el Señor Jesucristo desde el comienzo entendió que las personas tienen su tiempo y tienen su ocasión. Tal vez algunos de estos vinieron después, pero no en ese momento. En ese momento no estaban entendiendo, no estaban comprendiendo. El Señor Jesucristo les da esta parábola y les dice, ¿entendieron? Los que entiendan bien, los que no entendieron, de malas. El Señor Jesús no trata de convencer a nadie, no trata de convencer absolutamente a nadie, sino más bien todos quedaron como, ¿y ahora qué? Y los únicos que medio entienden después de que el Señor Jesucristo les explica son los discípulos.
y les dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sano. Y entonces, lo que está aquí mostrando es que estas personas en su cotidianidad, en sus problemas y todo lo demás, no podían ver la grandeza de un Dios que les habla. Y eso es un mensaje para nosotros también, porque a veces nosotros no vemos la plenitud de Cristo resucitado, no vemos quién es Él. Y muchas veces ponemos más énfasis en nuestras necesidades, en nuestra humanidad, en las cosas que nos preocupan, que en ese Dios que nos ha hablado. Y por eso de pronto podemos caer en esta misma situación de que oyendo no entendemos, viendo no vemos, no percibimos y nuestro corazón se engrosa, es decir, se pone difícil, no comprende. Y siempre hay una alerta en las escrituras de tener cuidado con lo que Dios nos ha revelado, lo que Él nos ha entregado, si lo hemos comprendido o si no hemos entendido el poder de su resurrección, lo que Él vino a hacer, o si no lo hemos captado con toda su plenitud. Y en el mismo Mateo nos dice que las personas que realmente comprenden el poder de la cruz y la resurrección son personas que lo dejan absolutamente todo y le dan prioridad a ese Dios que resucitó, a ese Dios que le salvó. Y por eso el Señor Jesucristo en varias parábolas habla de cómo es el corazón de la persona que realmente entiende. Porque hay muchas personas que dicen que son cristianos, pero no comprenden, están en una situación realmente de mucha ignorancia. ¿Ustedes oyeron la noticia de este hombre, de este muchacho que asesinó a su esposa? ¿Sí oyeron la noticia? En Suba, ¿no oyeron la noticia? Y resulta que ella, sabiendo de toda la situación que había con él, una parejita joven, ella hermosa, linda, joven, atleta, y él un muchacho bien parecido, precisamente esa es. Le invito a que oigan, en el tiempo está la charla que ella grabó con él el día antes que él la asesinara. Él es cristiano. Él se declaró, él es cristiano. Y ella, el día anterior, en la conversación que tuvo con él, ella le dijo, amor, mi vida contigo ha sido un desastre. Mi vida contigo es durísima, es una amargura, es una tristeza terrible. Yo no quiero más, no quiero seguir más contigo. ¿Por qué tú cambias, mejor cambias? ¿Y por qué no te buscas una persona con la que puedas ser feliz? Tú no eres feliz conmigo. Ella le está diciendo a él. Y él le dice, no, yo no quiero que tú te vayas a ninguna parte. Y usted, pero ¿por qué no? ¿Por qué no me dejas a mí libre? Ya le había pegado muchas veces, le había maltratado muchas veces. Y él le dice, no, yo no quiero que tú te vayas. Y ella dice, entonces, ¿qué vas a hacer conmigo? Dice, voy a ver qué voy a hacer. De pronto, lo que tenemos que hacer. Oigan la conversación, todo eso quedó grabado porque ella grabó la conversación sin saber lo que eso iba a significar. Pero el asunto es que ella en un momento le pregunta, ¿y entonces qué vas a hacer conmigo? ¿Me vas a matar? Le preguntó ella, ¿me vas a matar? El asunto es que al día siguiente él la asesinó, la mandó desde el cuarto piso donde ellos vivían y detrás de ella él se lanzó. Pero como él no había sido apuñalado, pues él vivió, está vivo, en este momento está vivo. Y yo digo, Señor, él era cristiano, porque ella en la conversación le dice, tú eres cristiano, tienes una buena posición, eres atractivo, tienes dinero. El hombre tenía dinero, no era porque no tuvieran dinero que tenían problemas, él tenía aparentemente en la conversación, dice ella, tú tienes un buen local ahí en Santa Fe, en este centro comercial de Santa Fe. Si uno tiene un local en el centro de Santa Fe es porque uno tiene plata. Está bien. O sea que no tenían problemas económicos.
y él era cristiano. Y entonces yo digo con esto, digo, Señor, hay muchas personas que son cristianos que no están entendiendo, no están comprendiendo el poder de la resurrección. Y a esta persona le pasa, y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros comprendemos la plenitud de lo que significa el poder de la resurrección y al Dios al que hemos venido y nos hemos acercado? Porque el cristianismo hay muchas personas que lo están tomando muy livianamente, no han entendido, y de pronto estas palabras del Señor Jesucristo son para muchos de nosotros, para advertirnos y nos dice, porque ustedes oyen, pero no comprenden realmente lo que significa el Dios resucitado, el Cristo resucitado, y cómo debiera ser nuestra vida en, en este tiempo de comprender el Dios resucitado. Y entonces las escrituras dicen en Mateo que el que realmente entiende el tema de la resurrección y el tema del reino que Él nos promete, deja absolutamente todo. Y cuando hablamos de dejarlo todo, no significa necesariamente cosas materiales, sino todos nuestros propósitos del mundo, nuestras vanidades y orgullos y nuestra maldad y nuestros pensamientos. Y tenemos que hacernos como Cristo se hizo, como dice Filipenses. El Señor Jesucristo, una de las cosas de esos pensamientos que a veces me llegan a la mente, es como Él se despoja de semejante grandeza que Él tiene para venir a servir a una gente miserable como nosotros. ¿O no? ¿Sí o no? No somos sino una nada en medio del universo, y sin embargo Él viene a servir a estas pulgas pequeñas que somos nosotros, viene a servirnos y viene a dar su vida por nosotros. Y dice Filipenses que nosotros debemos aprender lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que muchos de los problemas que hay entre nosotros es porque no estamos dispuestos a servirnos, porque no hemos entendido la mente de Cristo. No hemos aprendido la mente de Cristo de servir a otros, a los que despreciamos, a los que no nos gustan, a los que les... Sí, Cristo viene y sirve a los que lo maltratan, le pegan y lo asesinan. Y Él viene a servirles. Y Él dice, Pablo escribe, haya en ustedes la misma actitud que hubo en Jesús. Quiere decir que el poder de la resurrección debiera darnos la capacidad a nosotros de amar a todo el mundo, de perdonar a todo el mundo, de sobrellevar a todo el mundo, de entregarnos como Cristo lo hizo, para tener esa misma mentalidad. Pero una persona que asesina a otro, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Puede estar realmente Cristo ahí? ¿No? ¿Está la mente de Cristo ahí? ¿Por qué no podemos aceptar las dificultades del otro, las limitaciones del otro, los errores del otro, soportar la imperfección del otro? ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque todavía falta que comprendamos el poder de la resurrección. El poder de la resurrección es un poder transformador que nos ayuda a vivir como Cristo vivió y a tener la mentalidad de Cristo y a dejarlo absolutamente todo para ser como Cristo y a imitarlo a Él y a seguir sus caminos y a pensar y a vivir como Él vivió. Pero estamos en un mundo en el que la mayor tentación de nuestro mundo o el mayor peligro de nuestro mundo no son las persecuciones de afuera, no son los enemigos de afuera que nos persiguen, no. El mayor problema de nuestro mundo es la comodidad. El mayor problema de nuestra época, al menos en nosotros acá, al menos a mí, en mi caso, es la comodidad. ¿Por qué? ¿Cuál persecución? ¿Persecución de qué? Nadie me persigue, pero la comodidad, qué peligro es la comodidad, el estar bien, el sentirse uno delicioso, pasarla rico. Y comenzamos a creer que el cristianismo es pasarla rico y no estamos en lo que es la mente de Cristo de dejarlo todo.
Y a veces la comodidad nos lleva a tomar decisiones como la de ese muchacho. Ese muchacho, ¿qué esperanza? ¿Qué era lo que él quería? No, a mí me hubiera gustado saber, haber tenido un poco más, una otra conversación, que ella hubiera grabado más. Parece que hay más grabaciones que ella hizo, sabiendo que algo gravísimo estaba pasando. Y saber exactamente qué estaba sucediendo en el corazón de este hombre. ¿Cuál era su frustración? ¿Cuál era su frustración? ¿Por qué odiaba tanto a su esposa? Siendo tan hermosa y tan linda, ¿no? Porque digamos que otra persona, las fotos, ustedes debieran ver las fotos en el periódico seguramente. Hoy no alcancé a ver, si solamente vi algunos titulares, no vi todo, pero de pronto todavía está la noticia ahí. Pero las fotos, es una niña joven, agradable, muy linda. Digo, ¿qué le pasa a una persona que de pronto ve a alguien lindo, agradable, además era atleta, o sea que tenía un cuerpazo, ¿no? Un cuerpazo. Entonces uno dice, pero entonces no era porque ella fuera fea, ni siquiera. No la mató por fea, no. Ese río no es cruel, ¿no? Eso se llama humor negro. Ese humor cuando uno se ríe de cosas crueles. Pero no murió porque ella fuera fea o algo así, sino porque... Y esa es otra cosa que eh, las personas a veces se sienten agredidas de alguien, pero no se dan cuenta que el agredido no tiene el problema. No es por, no es por el agredido, es por lo que hay en el corazón del agresor. Es el agresor el problema. Porque a veces la gente se siente culpable. Ay, ¿será que yo no estoy haciendo bien las cosas? ¿Será que yo? Y la gente se angustia muchísimo, pero a veces no es. El problema no es de la persona agredida, es del agresor. Tiene problemas espirituales, tiene problemas gravísimos en su corazón. Y los problemas los tiene que resolver en su corazón. El problema no es de los demás, el problema es de su corazón. Y la gente que tiene amargura y rabia contra todo el mundo y que todo el mundo le cae mal, bla, 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 es su corazón. Su corazón está en problemas porque Cristo nos dijo que debíamos servir a los que nos pisan, a los que nos empujan, a los que nos maltratan, y sobrellevar, porque Él lo hizo así. Haya pues en vosotros la misma actitud, la mente de Cristo, quien se despojó. Dios se despoja para venir a servirnos pulgas sin valor como nosotros, para darnos valor. Cristo no vino a decir, ese Héctor es no vale la pena, yo que voy a morir por ese muchacho. No, Él murió por mí, me dio valor, me amó, aunque yo le hubiera pisado los callos y seguramente le hubiera sacado canas, pero me amó. Ese es el Cristo resucitado. Y entonces dice Mateo 13, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Está diciendo que las personas que comprenden la buena tierra de la parábola de Jesús es la persona que se da cuenta de la grandeza del Dios en quien creemos y la grandeza de lo que Él nos ofrece y el futuro glorioso que tenemos con Él, y capta esa imagen y dice, vale la pena dejarlo todo, todo vale la pena sacrificarme totalmente por causa de lo que viene, porque no hay nada en este mundo que se compare con lo que va a ser el futuro con Cristo y mi vida eterna con Él. Y Cristo dice, esos son los que comprenden, esos son los que entienden, los que son capaces de dejarlo todo, en los que hallan a ese Dios, tienen un encuentro con ese Dios y lo ven resucitado y dicen, esto es lo que yo quiero para mi vida, esto es mi sueño, esto es mi anhelo, conocer al Cristo resucitado. Y lo dejan todo y dicen todo y va y compra ese campo. Es decir, que no hay nada más importante. No hay orgullo, no hay vanidad. Todo eso se sacrifica, el orgullo, la vanidad, los planes personales. Las personas más ofendidas son las que tienen el orgullo más alto. ¿Han visto personas ofendidas? ¿Han visto a las personas que uno las mira y usted, ¿por qué me mira así? ¿Cierto? ¿Han visto ustedes, de casualidad les ha pasado, la gente
La gente que más se ofende de estas personas en la calle, gente que tiene problemas, que uno sabe que tienen problemas, no les gusta que uno los mire, ¿cierto? Que no les, ¿por qué? Porque a pesar de la miseria en la que viven, tienen un orgullo de aquí al techo. ¿Y usted por qué me mira? ¿No? Porque su orgullo anda por allá altísimo. Y a veces los cristianos, el orgullo se les sube y debiera bajársenos, porque Cristo nos enseña a, a que no debiéramos tener ese orgullo. Cristo nos enseña a que no debiéramos sentirnos humillados de nadie, a que las palabras digamos, gente que nos quiere hacer daño con sus palabras, esas palabras nos desvieran resbalar. ¿Por qué? Porque estamos muertos, porque hemos muerto en la cruz con Cristo y no hay ofensa que nos hagan y no hay palabras que nos ofendan. Pero entre más las personas se ofenden, eso me llama a mí mucho la atención. Quiere decir que su orgullo está por allá arriba, elevadito, elevadito. Quiere decir que hay que bajarle a eso, porque tenemos que adquirir la mente de Cristo. Hay cosas que no hemos dejado todavía. Así que el que comprende al Dios en que ha creído es como Cristo, se humilla, viene. Esa declaración ahí en Filipenses 3, y dice, y vino, se despojó de todo lo que era, y vino, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló aún más hasta la cruz. Y yo digo, si Dios se bajó de por allá y vino aquí y se humilló más todavía, ¿por qué no le puedo yo bajar a mi orgullo? ¿Por qué no le puedo yo bajar a mis pretensiones? ¿Por qué no le puedo yo bajar a mis expectativas sobre los demás? Cristo nos ha puesto para servir como Él sirvió. Y ese es el poder de la resurrección de Cristo. Porque a veces creemos que el poder de la resurrección de Cristo es hacer milagros y hacer cosas extraordinarias y hacer aparecer plata por aquí o no sé qué cosas. El poder de la resurrección es vivir como Cristo vivió. Ese es el poder de la resurrección. Tener la mente de Él para estar con Él siempre. Y dejarlo todo, dice, lo esconde de nuevo ese tesoro y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese es el que entiende, ese es el de la buena tierra. Pero hay otras personas que oyen el mensaje, que están ahí, pero no comprenden ni porro. No entienden por qué van a la iglesia o no sabemos por qué van a la iglesia y no tienen buenos frutos. Increíble ese ejemplo de ese muchacho. Iba a una buena iglesia. No voy a, quién sabe a qué iglesia iría, ¿no? Pero ¿es el problema de la iglesia? No, tampoco el problema no es de la iglesia donde iba, no es, porque no es dónde vamos, sino quiénes somos. Filipenses 3 dice que Pablo tenía esta misión, esta mente, el apóstol Pablo había llegado a comprender eso y cuando Cristo se le aparece y tiene ese encuentro con Cristo, dice que Pablo lo dejó todo enseguida, predicaba a Cristo con una pasión tan increíble y lo dejó todo, lo entregó todo a Cristo y dice que su vida era conocerle. Decía, mi deseo es conocer quién es ese Jesús que se me apareció a mí y conocer el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ese era Pablo, ese era un hombre que estaba dentro de la buena tierra, el hombre que vio el tesoro y lo vendió todo. Porque eso es lo que dice Filipenses 3. Porque Pablo dice, yo era alguien muy importante. ¿Se acuerdan de Filipenses 3? Dice, yo, hijo de Benjamín, hebreo de hebreos, circuncidado en el 8º día, del linaje especial, ¿no? Del centro de la nación de los israelitas. Yo, fariseo más que todo el mundo. Bueno, y al fin dice, pero todo eso lo he dejado por amor a Cristo. Todo eso lo considero nada por amor a Cristo y para conocerlo a Él y conocer el poder de su resurrección y seguirlo a Él en el camino de la cruz. Y yo digo, Señor, ¿en dónde estamos nosotros? ¿En dónde estamos nosotros? Porque a veces somos tan mediocres en nuestro cristianismo. ¿O no?
Somos tan mediocres y a medida que va pasando el tiempo nos vamos acomodando más y, ay, no me quite las cobijas, ¿cierto? Estamos tan ricos y no nos damos cuenta del llamado de Cristo, no nos damos cuenta de quién es ese Dios. Y por eso el Señor Jesucristo dice esa parábola y dice, el que oiga, entienda, hasta luego, nos vemos. Ustedes verán. Y nos pone en esta situación de preguntarnos, ¿he entendido el mensaje? ¿Dónde estoy yo, Señor? ¿Quién en la parábola, dónde estoy yo? ¿Qué clase de tierra soy yo? ¿He comprendido? ¿He entendido? ¿Estoy dando el fruto del poder de su resurrección? Y nos deja con esa pregunta. Así que tenemos un Dios inmensamente poderoso que nos invita a participar de su reino y nos ha pasado de muerte a vida para que vivamos desde ahora por el poder de su resurrección. Y es un Dios tan inmenso que a veces se nos olvida, tal vez se nos volvemos tan familiares con la situación, pero aquí en Apocalipsis 1, yo quiero leer más que lo que hay ahí en la pantalla. El Señor Jesucristo se le presenta a Juan. Apocalipsis capítulo 1, dice desde el versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué causa? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba preso, estaba sufriendo allí de la circunstancia de estar preso por causa de que él daba testimonio de Cristo. Tenía esta pasión, tenía esta convicción, y por su convicción y por su vida y por su testimonio estaba preso. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, tuvo como una visión del futuro, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Yo soy. Así que Juan tiene este privilegio de ver este ser fantástico, este ser poderosísimo, y tiene esta visión de darse cuenta que él mora en las iglesias y darse cuenta que es un ser muy distinto a lo que somos, y alcanza a ver algo como la transfiguración, como los apóstoles lo habían visto antes. Ve ahora a Cristo resucitado y le dice, yo fui el que murió, pero estoy vivo. Ese es el Dios en el que creemos, un Dios poderoso, que tiene una, un plan para nosotros, y que nosotros tenemos que alzar nuestros rostros y no dejarnos asimilar por este mundo y estas necesidades y estas cosas de este mundo, y ser buena tierra. Y nosotros tenemos que ser como esa parábola en la que este hombre encuentra este tesoro y dice, este es el tesoro que yo quiero, este es el mundo que yo quiero, este es el reino que yo quiero, este es el sueño que yo deseo alcanzar, y venderlo todo y buscar ese tesoro.
Eso es lo que Dios quiere, que vivamos nosotros el poder de su resurrección. Así que, así como los bautizados este viernes que tuvimos bautismos, entraron en el agua como a una sepultura y luego salen a una nueva vida en Cristo resucitado. Y allí se nos dice, se nos anuncia en el mismo bautismo que las personas deben vivir, todos los cristianos deben vivir en el poder de la resurrección. Como con esa mentalidad del Cristo resucitado. Cada persona bautizada es el testimonio, primero, de la obra poderosa de Cristo. Cada persona que viene al bautismo es un testimonio de que Dios está actuando. Porque yo, de hecho, de las personas que bautizamos allí, hubo una persona que no es de nuestra iglesia, les cuento, que nos pidió bautismo y nos explicó por qué quería ser bautizado aquí y nosotros cedimos, le bautizamos. Pero, ¿quién hizo la obra en esa persona? Dios, es Dios el que hace la obra, es Dios el que convence, Él es el que hace esa obra, Él es el que transforma, Él es el que convence de pecado, Él es el que le dio el convencimiento a esta persona que necesitaba ser bautizado, es la obra de Cristo. Pero cada persona entonces es un testimonio de que hay un Cristo vivo y que hay un Dios vivo que obra en las personas y que cuando Él es bautizado y sale de esas aguas simbólicamente, es una persona que tiene que vivir por el poder de la resurrección. No es una persona que va a matar personas, no es una persona que va a vivir en mentira, no es una persona que va a vivir en adulterio, no es una persona que va a vivir ahora en toda clase de engaños y maldades como antes. No, es una persona que vive por el poder de la resurrección de Cristo, Cristo en Él, viviendo como Cristo en Él. Así debe ser la vida de nosotros. Qué difícil es o no. Y el Señor dice acá en esas tumbas, yo soy la resurrección y la vida. Pero no está hablando solamente del futuro, está hablando de hoy, que Cristo debe vivir hoy en nosotros y que nosotros debemos ser testimonios de que creemos en un Cristo resucitado y que nuestra vida es otra vida. Somos nuevas criaturas, no somos las mismas personas del pasado. Hemos venido a Cristo, Él mora en nosotros, Él ha resucitado en nosotros. Eso es, soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vivimos como Él vive desde ahora, desde ahora. Así que Cristo resucitado morando en nosotros hace posible nuestra vida cristiana hoy y la resurrección y la vida eterna cuando Él vuelva. Y por eso nos dice las escrituras que leímos en 1 Corintios 15, pero quiero leer una sola parte de 1 Corintios 15, porque aquí hay algo muy, muy interesante que me acuerdo una vez un amigo que se fue de la iglesia en ese tiempo y no entendía, y es una persona que estuvo en la iglesia guardando el sábado y guardaba las fiestas y guardaba los ritos y él pensaba que eso era lo más importante. Y una vez me sacó esta escritura, fue a mi casa, fue a mi casa a decirme lo siguiente, que esperar en Cristo era lo más digno de conmiseración y tristeza que puede haber. ¿Sí? Y sacó la escritura y me dijo, mire, lee aquí. Versículo 19, 1 Corintios 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sí es lo que es sacar una escritura de contexto? Si usted espera en Cristo, usted es digno de lástima. ¿Por qué? Porque él quería decirme que tenemos que vivir en el sábado, guardando las fiestas, guardando los ritos, y que eso era lo importante. Y yo le digo, ¿sabe qué? Usted no entiende ni porro, hermano, hasta luego, nos vemos. No le quise ni hablar. Me dio tanta tristeza y rabia al mismo tiempo, porque eso sí es torcer las escrituras de la manera más terrible del mundo. Porque uno en el contexto lo que está diciendo Pablo aquí es, si solamente esperamos en un Cristo que murió y no resucitó, entonces somos dignos de lástima. Eso es lo que él está diciendo, ese es el contexto de lo que está hablando ahí Pablo.
Pero nosotros creemos en un Cristo que resucitó. Ese es el tema de ese capítulo, de que Cristo sí resucitó y por su resurrección tenemos vida y tienen esperanza todas las personas y hay esperanza de resurrección porque Cristo resucitó. No es un Cristo muerto, es uno que resucitó y tiene planes de resurrección para todo el mundo, pero tiene planes de cambio de vida para nosotros, vidas resucitadas. Nosotros debemos vivir vidas resucitadas, transformadas, cambiadas. Así que hoy oremos por eso. Oremos para que Dios realmente cambie nuestra vida, que nuestra vida sea realmente una vida distinta, cambiada, nuevas criaturas. Qué difícil, qué complejo, Dios mío. No podemos seguir siendo iguales. Algo tiene que cambiar en nosotros. O si no, esa parábola de, del sembrador de pronto se aplica a nosotros. Esa semilla cayó en buena tierra o no. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Tenemos oídos para oír? ¿Somos de los que oyen? ¿Somos la buena tierra? ¿Estamos dando frutos de resurrección, de vida resucitada? ¿Estamos caminando como Cristo quiere que caminemos? ¿Qué clase de vida estamos llevando como cristianos? Así que en 1 Corintios 11:26 dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que nosotros tomamos estos símbolos, estamos diciendo la locura de la cruz. La locura de la cruz. Creo en el mensaje de la locura de la cruz y en el poder de su resurrección, porque Él no quedó muerto. Él está vivo. Y vamos a decirle hoy, Señor, ayuda a cambiar mi vida, que mi vida sea una vida resucitada contigo. No es algo que esperamos que va a pasar, es algo que debe estar pasando ya. La vida del cristiano es una vida resucitada, cambiada, transformada. Algo tiene que haber cambiado en nosotros o no. No podemos seguir siendo igual. Cristo debe vivir en nosotros.